Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Postviral, este programa que forma parte de nuestro Centro de Estudios Chacabuco. Hoy tenemos un episodio espectacular, vamos a estar charlando de geopolítica, vamos a estar con un especialista en esto, vamos a estudiar sobre la vinculación entre Estados Unidos y China, cómo impactan las nuevas tecnologías, en particular la inteligencia artificial generativa, en este nuevo orden mundial. Pero sin detenernos más, quiero presentar a quien está aquí a mi lado, que es Gabriel Merino. Voy a leer un poquito su currículum. Él es sociólogo, él es doctor en Ciencias Sociales, es investigador del CONICET y docente en la Universidad Nacional de La Plata. Coordina el Departamento de Eurasia del IRI y estudia la transición del sistema mundial desde el sur global. Lo que recomiendo absolutamente es este libro que presentó hace poco, que se llama China en el desorden mundial, que fue de alguna manera lo que nos motivó, más allá de que nos conocemos hace tiempo, fue lo que nos motivó a que hoy estemos charlando con él. Así que, ¿cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Bien, muy bien, Pablo. La verdad, un gusto por haber venido acá en vivo, en directo. Bueno, espero que te sientas cómodo. Cualquier cosa nos avisás y No. modificamos. Pero bueno, vamos a empezar con las primeras preguntas. La primera es más de orden general. ¿Cómo ves el nuevo sistema mundial? Estamos frente a un nuevo sistema mundial porque en general siempre que se estudia geopolítica, siempre hay como todo el tiempo se mueven capas tectónicas y como que siempre se presenta como algo nuevo. Pero ¿te parece que qué nuevos escenarios se vienen dando? ¿Cómo ves el mundo hoy? Y ahí empezamos a hilar un poquito más fino. Bueno, sí, como decís, Pablo, el sistema mundial siempre está en movimiento, pero también hay momentos en la historia que se producen grandes cambios, ¿no? Es como las placas tectónicas que siempre están en movimiento, pero en un momento generan terremotos, ¿no? O grandes sismos que sacuden la Tierra. Y creo que estamos en una especie de gran sismo que está sacudiendo la Tierra, porque estamos en plena transición de poder mundial, una transición histórica y espacial del sistema mundial. Es un sistema mundial cuyo centro de acumulación económica se está trasladando del Atlántico hacia el Pacífico, y particularmente hacia Asia-Pacífico, o en términos un poco más amplios, hacia Asia-Indo-Pacífico, ¿no? Por el Océano Índico y el Océano Pacífico, por China y por la India, por el sudeste asiático, por todo lo que vemos ahí. Estamos viendo un mundo emergente que justamente fue el mundo subordinado, sobre todo del siglo XV y XVI, pero particularmente a partir del siglo XVIII y XIX por las potencias occidentales. Estamos hablando de China, India, etcétera, que fueron grandes civilizaciones subordinadas, incorporadas de forma también subordinada, de forma colonial, al sistema mundo moderno capitalista con conducción occidental, y que esa gran divergencia que se produce a principios del siglo XIX, como dice Pomeranz, ese gran quiebre que se produce a principios del siglo XIX, lo estamos viendo ahora que el proceso inverso, ¿no? Se está revirtiendo, se está yendo, está cambiando en el otro sentido. Entonces está cambiando eso que se produjo hace 200 años, y está cambiando algo que veíamos desde el siglo XV y XVI, que fue el ascenso paulatino de Occidente, que tomó la delantera a partir del siglo XIX. Eso también se está revirtiendo. Entonces, no sé, para ponerlo en números, China en 1820 era el 33% de la economía mundial. Era un tercio de la economía mundial, era China hace 200 años. Pero esa China empezó a declinar, se agudizó eso con las guerras del opio, su desmembramiento territorial, la conquista por parte de Occidente, y fue una China que entró en lo que ellos llaman el siglo de humillación. Pero post-revolución del 49 y en las últimas décadas de forma acelerada, es una China reemergente. Bueno, eso está cambiando el tablero mundial. China era, hace 20 años, un porcentaje relativamente chico de la economía mundial, 5 o 6%, hoy ya es una China que es casi 16, 17% de la economía mundial, y en términos reales más todavía. Es una China que hoy es un tercio del producto industrial mundial. O sea, la fábrica del mundo está ahí. Y está en Asia. Más del 50% de lo que se produce en industria del mundo es Asia. Entonces, esas son placas tectónicas que cambiaron rápidamente
es un mundo en transición, es un mundo además que entró, creo yo, en un nuevo momento geopolítico ahora, en esa transición, porque ya la crisis, ya no podemos hablar de crisis de hegemonía de Estados Unidos. Creo que estamos hablando, entramos ya en la etapa de desorden mundial o caos sistémico, o bueno, donde Estados Unidos obviamente es un jugador importante, tiene mucho poder, pero ya no es el hegemón, digamos, ya no hay un hegemón. Hay una disputa en todo caso. Veremos cuál será el próximo sistema en ciernes, la próxima configuración. Creo yo que justamente lo que estamos viendo, la expansión de los BRICS, el liderazgo tecnológico de China también, las situaciones en algunos escenarios puntuales de disputa, como en Ucrania, como en Afganistán, como en Medio Oriente, y el ascenso de fuerzas de poderes emergentes, está marcando que hay otro mapa de poder mundial que es muy claro y que hay que tener claridad sobre ese diagnóstico. Tengo para hacerte un contrapunto, algo, ¿no? Porque pareciera, cuando uno mira los números, como vos bien lo tenés muy desarrollado y estudiado en este libro y en otros estudios que vos presentás, está claro el ascenso de China y los BRICS y una multipolaridad con el fin de la hegemonía estadounidense. Ahora, uno mira lo comunicacional, lo discursivo, y pareciera que Occidente, por lo menos en nuestra cosmovisión, ahora vamos a ir un poco con Argentina y todo eso, ¿no? Sí. Pero está tan debilitado como parece. El surgimiento o el regreso de Donald Trump al escenario mundial es simplemente una cuestión reactiva frente a ese resurgir, o hay una posibilidad todavía de instalarse en el centro del sistema mundo de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves vos, este proceso? Mira, yo creo, para empezar por el final, Donald Trump es como un síntoma de ese declive relativo. Yo a veces lo comparo para que se entienda, aunque no son asimilables con otros procesos históricos. Entonces yo les digo, por ejemplo, ¿cuándo empezaron el movimiento proteccionista en Estados Unidos? En los años 80, en la batalla del acero contra Japón. En ese momento era Japón el cuco. El cuco que desafiaba económicamente, pero nunca en términos geopolíticos, porque una de las grandes debilidades de Japón, que perdió la guerra y era un subordinado en términos político estratégico de Estados Unidos, así que cuando lo disciplinaron a Japón, mucho no pudo hacer Japón. Pero era el cuco, y ahí empezó se empezaba a mostrar ahí un signo de que Estados Unidos estaba perdiendo competitividad. En los 70, 80 se veía que se perdía competitividad con esos otros centros reemergentes, como Alemania o como Japón, pero que tenía la ventaja de Estados Unidos, que eran protectorados militares, que habían perdido la guerra y habían quedado subordinados. Ahora bien, ¿cuándo pasó algo similar con el Reino Unido? 1902 o 1903, no me acuerdo ahora con exactitud el año, aparece el movimiento, la asociación por las tarifas, los aranceles, justamente, que es una reacción de unos sectores industriales británicos que empezaron a quedar rezagados con respecto a entonces Estados Unidos, Alemania y otros países que estaban emergiendo. Un siglo atrás estamos hablando, ¿no? Ahora, ¿cuándo se impone esa política de aranceles, tarifas en el Reino Unido como política oficial? En el 1931, 30 años después, cuando ya es evidente, ¿no?, la pérdida de capacidad productiva industrial británica. Lo mismo pasa en Estados Unidos, cuando ese movimiento de los 80, en 2017-18, ya con Trump en el gobierno, y con algunos de sus cuadros fundamentales, como Robert Lighthizer, que fue un famoso lobista, abogado, que era parte de la batalla del acero contra Japón, fue el representante de comercio de Trump, bien del sector siderúrgico, e impuso lo que nosotros vimos como el primer movimiento de la guerra comercial. Ya ahí es todo un indicador, cuando ya el viejo hegemón, el viejo paladín del libre comercio, porque había conquistado la supremacía productiva y tecnológica para el 45 y en adelante, hace el movimiento inverso, es todo un indicador de que te cambió la situación de poder mundial y que esos sectores que se retrasan, bueno, reaccionan. Y obviamente en esa reacción intentan frenar a los emergentes e intentan recuperar el terreno perdido, la hegemonía.
Que hoy lo pueda hacer, yo lo veo muy difícil. O sea, volver a ponerse, a recuperar esa hegemonía, lo veo imposible. Por lo menos deberían darse un conjunto de cosas muy, muy profundas. Una gran guerra, que yo creo que estamos en una forma de guerra mundial libre y fragmentada, pero bueno, ir a otro tipo de guerra y con otra configuración también política, económica, territorial, bueno. Pero, entonces eso por un lado. Obviamente el viejo hegemón en crisis sí mantiene algunos de sus atributos fundamentales, algunos de sus poderes donde todavía tiene una acumulación importante de capacidades. Uno es el financiero, monetario. Creo que es el último. La próxima gran batalla en la transición de poder mundial va a ser la financiera monetaria. Se están creando todas las condiciones para eso, o el gran quiebre próximo. Hablas de la desdolarización del mundo de alguna manera. Sí. Que hay una tendencia tibia, secular, pero que se ha acelerado en los últimos años y se están gestando las condiciones geopolíticas para la batalla por la desdolarización. Que no quiere decir que termine eso así, ahí puede por ahí detenerlo Estados Unidos, pero hay muchas condiciones ya que se están desarrollando. El otro poder que le queda es vinculado al soft power, a la parte ideológica, aunque creo que está en una crisis muy fuerte. Quizás desde acá no se ve porque nosotros estamos un poco en el patio trasero del occidente geopolítico. Todavía muchas de las mediaciones que tenemos en la cabeza, representaciones del mundo. O sea, un ejemplo. Nosotros seguimos hablando de la ola de ultraderecha en el mundo. Más allá de que incluso que es polémico la conceptualización, si es ultraderecha, no es, o qué quiere decir, qué es esa reacción conservadora, o esta fractura entre nacionalistas y globalistas. Seguís hablando del occidente geopolítico, seguís hablando de un 10% de la población mundial. No es el mundo. No es el mundo. O sea, nosotros seguimos creyendo que eso es el mundo y se repite en los medios. Hasta incluso yo he estado con gente que se lo discuto y no me lo discute, o sea, entera en razón, pero después vuelve a decir la ola. Entonces no podemos salir de ese dispositivo, de ese chip. Porque claro, nosotros desde las conquistas de América y el lugar de América Latina fue como una periferia del occidente geopolítico, ¿no? Un patio trasero de ese occidente geopolítico. Con mucha influencia occidental, pero con una cultura propia. De hecho, los intelectuales de Occidente no ponen a América Latina como parte de Occidente, pero las élites locales creen que sí son parte de Occidente. Entonces hay toda una confusión ahí, ¿qué somos nosotros? Y bueno, entonces ahí tendemos a ver, ¿viste? A tener otras representaciones. Yo creo que el mundo está cambiando en eso también, y si algo que demostró la guerra en Ucrania es que se rompió completamente esa idea de que la comunidad internacional era Occidente. O sea, cuando Occidente mismo le dice, Josep Borrell, ¿no? Uno de las autoridades máximas de la Unión Europea en su política exterior, que es argentino, por otra parte, pero bueno. Él lo dice, corremos el riesgo, si seguimos así, de que sea Occidente versus el resto. Porque si algo que vieron es que cuando ellos quisieron, por ejemplo, sancionar a Rusia duramente y alinear a otros países atrás del occidente geopolítico contra Rusia, los demás se corrieron y no aceptaron esa idea que ahí estaba la comunidad internacional. Se partió. Ahí claramente quedó en evidencia que esa imagen estaba completamente... O que ya no funcionaba, que ya estaba distorsionada, que ya no estaba acorde a la nueva realidad. Y me parece que está pasando eso en un montón de esferas, podemos decirlo. Sí, por eso también lo llevo nosotros que lo vemos más del mundo del derecho, ¿no? Pero por ahí hay un lindo cruce ahí. Por eso también todos los organismos internacionales, el sistema ONU, el sistema incluso el G20, ¿no? Que fue como de Occidente, algo que se venía... como que también empiezan a perder poder relativo dentro de la nueva configuración del mundo. Yo creo que es porque Occidente ya no se siente cómodo en ese tipo de dispositivos. Claro, y cuando tiene que discutir con otros, o sea, o democratizar esos procesos para dar cuenta, estas instituciones para dar cuenta de este nuevo mapa de poder, le cuesta, porque si no, o sea, es como le pasó con el FMI también. Cuando dice, bueno, el FMI, el Banco Mundial, otros organismos, cuando los emergentes dicen, bueno, si yo pongo más plata o tengo más poder,
discutamos cómo se toman las decisiones y quién tiene la mayor parte de los votos acá. Y ellos dijeron, no vamos a discutir eso. O sea, Estados Unidos no te va a discutir que sí o sí tiene que tener más del 15% de los votos en el FMI porque eso le garantiza poder de veto y la decisión. No quiere poner en discusión eso. Entonces, bueno, también los otros emergentes que dicen, entonces vamos a organizar nuestras propias instituciones. Te armo el Banco de Desarrollo, ¿no? El nuevo Banco de Desarrollo, que es el Banco de los BRICS u otras instituciones. Y lo mismo pasa, Occidente o Estados Unidos te dice, muy lindo la Organización Mundial del Comercio, porque antes yo era bienvenido al libre comercio, ahora que no me conviene más el libre comercio, neutralizo la Organización Mundial de Comercio, pero no es que viene neutralizada desde el primer el mandato de Trump, pero Biden no hizo mucho para recuperarla. Entonces, ¿por qué no le conviene? Porque dice, yo voy a usar el proteccionismo ahora como herramienta fundamental de mi política económica, y así lo podemos ver en un montón de puntos que lo que pasa que es muy chocante para mucha gente, sobre todo acá desde la periferia occidente, que sea el propio Occidente, que sea el propio Estados Unidos, que configuró gran parte de las instituciones que de alguna manera ordenaron el mundo, que configuraron un orden mundial de la posguerra, que ellos mismos lo desarmen. Pero bueno, eso hacen las grandes potencias, justamente. Arman o desarman los órdenes de acuerdo a sus intereses, a sus estrategias, a su situación. Gabriel, está buenísimo lo que decís y me quedé pensando, ¿no? Que ya está planeado ir un poquito para ese lado, pero en este resurgir de China, los BRICS que vos planteás en un nuevo, como le decís vos, un desorden mundial y esta emergencia que no es del todo nueva, pero que se viene dando a través del tiempo, que como empezaste vos contando, tiene mucho que ver con esa capacidad productiva que ha tenido especialmente China, pero también otros países de Asia, de Eurasia, para generar riqueza a través de la producción. ¿Puede haber un retroceso, un nuevo esquema a partir de lo que es esta nueva disputa por la inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa, la construcción de chips, ¿no? Porque eso como que puede resignificar, incluso como que se arma una competencia en la cual no sé si China, o por ahí vos tenés otra información que tal vez los que consumimos más medios occidentales no tenemos, pero pareciera que ahí nuevamente Estados Unidos llega a la delantera en alguna manera en términos de innovación en cuanto a tecnologías complejas como son los chips, por ejemplo, los electroconductores. Mira, el año pasado Bloomberg sacó una información, sorprendido porque no lo podían creer, que el Mate 60 Pro de Huawei, un smartphone de Huawei, tenía un semiconductor de menos de 7 nanómetros que no entendían cómo lo había conseguido producir China, porque con todas las restricciones y los baneos y la guerra tecnológica que había profundizado Biden. Que Biden, los globalistas mantuvieron los aranceles de Trump y todo, pero no tiene una idea tan proteccionista, pero sí fueron feroces en la escalada de la guerra tecnológica contra China y la guerra económica a través de sanciones contra países como Rusia y otros. Y ellos dijeron, bueno, con esto nosotros liquidamos a China, nosotros frenamos a China un montón de años porque no van a tener la capacidad de producir estos semiconductores. China está produciendo esos semiconductores. Todavía Occidente no ha logrado descifrar del todo cómo lo está haciendo, pero se ve que hay una empresa SAIC de China que está pudiendo producirlo, que son los semiconductores más avanzados, ¿no? Los de menos nanómetros. Sí, con DeepSeek también hubo una sorpresa similar, ¿no? El Occidente creía que estaba muy avanzado con respecto a inteligencia artificial en relación a China, en los modelos de estos grandes lenguajes, etc. Resulta que no. Resulta que salió... No es solo DeepSeek es una revolución, pero hay un montón de otras inteligencias artificiales generativas en China, de otras gigantes. Llama la atención DeepSeek porque no es un gigante tecnológico chino, pero de otras gigantes. Alibaba estaba atrás de... Sí. Esas otras empresas que dice, no, pero China está en la frontera entonces. No solo está en la frontera, sino que produce el mismo resultado a 90, 95, 85% menos de costo.
la arquitectura del modelo de inteligencia artificial generativa, por cómo los entrena, cómo ha sorteado dificultades tecnológicas al no tener las placas más avanzadas de NVIDIA, entonces lo hicieron con placas un poco más retrasadas. Si nosotros vemos, una tendencia clave es que hoy estamos en una revolución tecnoproductiva. Occidente le llama la cuarta revolución tecnológica, industrial. A mí no me gusta mucho ese concepto, ese número. Es muy del mainstream neoliberal, pero bueno. China debe ir por la revolución 100. Claro, porque arrancó China. ¿Cuándo contaba? Porque ellos cuentan desde la inglesa, aparte. No cuentan de cuando China hizo, no sé, el papel o después el papel moneda también, o la imprenta, hace muchísimos siglos atrás. O construyó el Gran Canal, ¿no? Pero bueno, no importa. Lo importante es eso. Hay un conjunto de tecnología. Ahora, lo que es cierto es que China en algunas ramas está liderando, en otras no, pero ya discute. Mira, hay un informe australiano que creo que es exagerado, pero dice de 44 ramas tecnológicas centrales, en 38 China lidera. Ahí nosotros lo citamos, lo cito el informe. Creo que es un poco exagerado igual, insisto, porque. Pero ya no existe tanta diferencia, o incluso, a ver, si nosotros vemos transición post-fósil, ¿no? Transición energética, China lidera. China y Asia-Pacífico. Si vemos semiconductores, Estados Unidos tiene mucha capacidad en diseño, pero ya China y todo ese. Porque Japón y Corea del Sur acá fácilmente se lo dicen, eso es parte de Estados Unidos. Mirá, yo estuve el año pasado en China, fui como profesor visitante a la Universidad de Fudan en Shanghái. Una de las cosas que me invitaron, que finalmente igual no se llevó a cabo, era el Foro de Shanghái, que ahora sí se va a hacer este año. ¿Quién auspiciaba el Foro de Shanghái? SK, el segundo grupo coreano. O sea, la interconexión que hay entre Japón, Corea, Taiwán mismo y China es brutal. La fábrica más grande del mundo de semiconductores, TSMC, que es taiwanesa, tiene 2 fábricas gigantes en China de semiconductores. Entonces no es tan así de que esos son. Es cierto, son países que en los geopolíticos, geoestratégicos juegan con Estados Unidos hasta ahí. Porque el año pasado también, yo mientras estaba allá, se recuperó un diálogo trilateral Corea del Sur, Japón, China, muy pesado. Y ahora hicieron un comunicado conjunto en plena guerra comercial, como diciendo, yo no me voy a subir. A ver, a Japón le conviene un poco contener a China jugando con Estados Unidos, pero tampoco puede poner en riesgo su economía, desvinculándose con China, por la cual depende completamente. Entonces, todo ese ecosistema tecnológico es muy importante a tener en cuenta. Incluso India, ¿no? Por eso, bueno, India ni hablar, Rusia también, en sectores específicos. Vos ves todos los emergentes, justo ahora está por salir un trabajo que hice sobre cooperación tecnológica, revolución tecnológica productiva y emergentes, y están todos jugando. O sea, está bien, China juega otro partido, porque China sí puede jugar de mano a mano a Estados Unidos, y ya te digo, en algunos casos incluso superar a Estados Unidos, y en otro todavía un escalón atrás, pero está ahí. Pero India, Rusia son cada vez más importantes. Entonces, yo por eso llamo lo de DeepSeek, Occidente le llamó momento Sputnik de la economía mundial, que fue en referencia a cuando la Unión Soviética puso en los años 50 un satélite en órbita, el primer satélite en órbita, que mostraba que estaba 4 o 5 meses adelantada a los Estados Unidos en una tecnología clave en la cuestión aeroespacial y con mucha implicancia en términos militares y estratégicos. Bueno, en realidad no es un momento Sputnik, porque China no es la Unión Soviética. La Unión Soviética hacía eso, pero no le podía competir industrialmente y tecnológicamente a Estados Unidos en la economía mundial. En realidad lo que estamos viendo con China es un momento Ford, más que Sputnik. ¿Por qué Ford? Porque Ford expresa como en China Huawei, DeepSeek, ¿no? O sea, este conjunto de empresas ligadas a tecnología, capacidades, tecnología, pero también una revolución de costos fenomenal. Ford expresaba eso, justamente, que hay un nuevo modelo de desarrollo emergente que reduce brutalmente los costos de producción
y que además juega cada vez más fuerte en la tecnología y se expresa en muchos agentes económicos que crecen. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, estamos viendo que en realidad, en plena revolución tecnológico-productiva, en la industria del mundo, porque hay un tercio de la industria del mundo es China, y el producto industrial de Estados Unidos es la mitad de China, y en términos reales menos todavía, porque eso es en términos nominales, pero o sea, China tiene un producto industrial que es la suma del producto industrial de Estados Unidos, Japón, Alemania, juntos, y todavía no alcanzan a China el producto industrial. Y si lo pasás a términos reales, insisto, es mayor la diferencia a precio de poder adquisitivo real. Pero bueno, en esa plataforma industrial y fenomenal, está generando un modelo de desarrollo que tiene una capacidad muy importante para combinar economía de mercado con planificación estratégica estatal, con competencia entre empresas provinciales, públicas, privadas. Bueno, hay de destinar mucho excedente a planes de desarrollo. Bueno, está emergiendo ese monstruo. Insisto, te revolucionan los costos. Por eso, con 5G pasó lo mismo. Con 5G, y cierro la idea para que se entienda. Cuando Trump puso en su primer mandato, en el centro de la guerra tecnológica y comercial contra China y el resto del mundo, a Huawei, dijeron, bueno, listo, Huawei muere. O sea, Huawei, ¿cuánto va a aguantar sin Android? Claro. Resulta que era Huawei. Funciona. Y la idea, 5G te mata, pero además se está desarrollando en China 10G, no 5G, no 6G, 10G. Entonces, lo que estamos viendo ahí es fenomenal. Claro, uno puede decir, bueno, esta guerra mundial híbrida por ahí lo pueden frenar. Hasta ahora, los intentos por frenar no solo no frenaron a China o a Rusia o a India o a otros emergentes, quizás sí frenaron más a Brasil y América del Sur. Ahí nos metemos de lleno con... Ahí me hace el pie para ir un poquito. 2014-15 estás más frenado. Brasil tiene un poco más de aire, pero está más frenado. Pero estos otros no solo no frenaron, sino que se aceleró. Es como la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania estaba pensado que uno le puede caer mal, bien Putin, el régimen, no importa, pero en términos objetivos, analíticos. Ellos pensaban que, de acuerdo al informe de la Rand Corporation del 2019, decía, bueno, si nosotros generamos un conflicto, profundizamos el conflicto en Ucrania y vamos a una guerra económica total, Rusia se va a sobreextender y desequilibrar, era como la traducción sería, ¿no? Y colapsa, o sea, la dejamos afuera de ser un gran jugador geopolítico, geoestratégico mundial. Bueno, pasó lo contrario. O sea, está aún con sus problemas, pero se fortaleció ahora Rusia, se está creciendo. O sea, Rusia ya en términos de poder adquisitivo es la cuarta economía del mundo. Al poder adquisitivo real. Ya superó a Japón y Alemania. O sea, sigue creciendo mientras los otros están estancados, aún en plena guerra. Claro. Entonces, en vez de frenar, termina acelerando. Entonces yo hasta ahora veo eso, que no. En lugar de frenar, o sea, China, todo este movimiento que se inicia en el 2017-18, o antes también con Obama, cuando impulsa el Tratado Transpacífico y otras cuestiones, para contener a China, en lugar de frenar, termina como acelerando el proceso de ascenso. Y lo mencionaste así y bueno, me parece que tenemos que tener una mirada regional de esto porque por ahora lo que pareciera es que este nuevo orden lo estamos viendo un poquito de lejos de la región, ¿no? Con fragmentación geopolítica incluso en nuestra propia región, con dificultades cada vez más grandes para insertarse en la nueva disputa, que cada vez tiene niveles incluso técnicos más difíciles, ¿no? No se me ocurre cómo desde nuestra región podemos estar discutiendo nuevas tecnologías, más allá de la de siempre, ¿no? De proveer algunos minerales raros a ese desarrollo. ¿Qué ves? ¿Cuál es el camino de la región? ¿Cómo podemos ser un jugador, como decís vos, en este nuevo mundo? ¿Cuál sería el camino para América Latina? Bueno, yo creo que América Latina está complicada, 2014-15, que no encuentra un camino ahí, o perdió el camino y no tiene una estrategia clara. Creo que justamente hacia 2014 el occidente geopolítico, para no tener una mirada existencialista de occidente, yo le llamo occidente geopolítico, ¿no? O sea,
que es la OTAN, y que lo conduce lo que yo le digo el polo de poder anglo-estadounidense para ampliar eso, o sea, para la anglósfera con centro en Estados Unidos, ¿no? Ese occidente geopolítico empieza a hablar de nueva Guerra Fría, al calor del enfrentamiento con los emergentes, en particular con China y con Rusia, pero también con otros. Con Irán también entra ahí, a India lo dejan como la posibilidad de un aliado, pero lo miran de reojo, ¿no? Entonces, yo en realidad, tomando un poco al Papa Francisco, que hablaba que en ese mismo año, 2014, habla de Tercera Guerra Mundial por pedacitos, yo empecé a acuñar y tomando otros autores y tratando de elaborar una mirada propia desde acá, decir, bueno, en realidad lo que se está produciendo es una suerte de guerra mundial híbrida y fragmentada, que tiene distintos pedacitos, distintos frentes, como la guerra económica, tecnológica, pero que sea en un mundo profundamente interconectado, o sea, donde Estados Unidos y China están en guerra, pero a su vez tienen un comercio de cientos de miles de millones de dólares entre ambos. O Rusia está en guerra, pero a su vez provee el 20% del gas que consume el mundo. Está bien, ahora lo redireccionó, pero o sea, es distinto a la Guerra Fría, no hay bloques separados, o sea, así tan claramente, que sean bloques económicos. No, es distinta la dinámica, porque además es una guerra de una transición de poder. La Guerra Fría es una guerra en plena hegemonía estadounidense con un competidor estratégico. Ahora es una guerra de transición de poder. En esa guerra mundial híbrida, fíjate que desde 2014... que eso se pone en marcha, la región queda relegada. La región perdió una cuestión central que era el desarrollo de un regionalismo autónomo. Es decir, que fue el fortalecimiento de la UNASUR y la constitución de la UNASUR, y después la CELAC. Y de hecho, eso es visto por los Estados Unidos en sus informes de amenaza de seguridad nacional para el Congreso de Estados Unidos, que escribía y redactaba James Clapper, que después fue funcionario de Trump. La UNASUR lo ponía como una amenaza de seguridad nacional. Y una por nada eso se desarmó. Y el cambio de correlación de fuerzas políticas en la región, la primera cosa que apuntó era la UNASUR, porque eso eclipsaba a la OEA, la Organización de Estados Americanos, que es comandada por los Estados Unidos. O amenazaba construir con otra arquitectura financiera, Banco del Sur, que era distinto al Banco Interamericano de Desarrollo, dominado por Estados Unidos, aunque la presidencia puede ser un latinoamericano, aunque haya mediaciones y matices, pero... y eso que converja con los BRICS, o sea, acá lo que está claro es que de ese año hay una contradicción clave en la región, y particularmente en Sudamérica, si uno queda como patio trasero del occidente geopolítico, un occidente en declive, además, y que con lo cual quedar como patio trasero ahí no implica un riesgo de mayor periferialización, que es lo que estamos viendo, de pérdida de capacidades estratégicas, de pérdida de capacidades productivas, de pérdida de capacidades científicas, de pérdida de capacidades en defensa, o tratar de ser en esta transición de poder un polo emergente. Ese creo que es el gran dilema de la región. O sea, la gran contradicción de la región. Si queda como patio trasero de un polo en declive o es un polo emergente. ¿Te parece inteligente el camino de Lula? ¿Cómo está encarando, bueno, articulando con los BRICS? Ahí hay un punto. Yo creo que Brasil es el único que tiene política de potencia media, de potencia regional. Y no solo por Lula, porque a veces la política, las ideologías nos ocultan un panorama más profundo estratégico. A ver, Bolsonaro no se fue de los BRICS. Bien. No solo no se fue de los BRICS. Qué importante. Su vicepresidente Hamilton Murao fue a China, tuvo 5 días y declaró entre China y Brasil hay un matrimonio inevitable. Esa palabra usó, matrimonio inevitable. Hamilton Murao, no Lula da Silva, no Alckmin, el vicepresidente de Lula. O sea, para entender que hay algo estratégico ahí que después te lo venden en lo ideológico. Entonces, hay una decisión firme ahí. Es más, Bolsonaro puso al presidente del Banco de los BRICS, que después sustituyó a Dilma Rousseff, que ahora es Dilma Rousseff, pero en realidad hubo un brasileño claro. Entonces, y yo me acuerdo, no solo en China, en Rusia, estuve en Rusia en 2023. Y bueno, ahí la presencia de Brasil es descomunal en Rusia. En términos de diplomáticos, intelectuales y también de intercambio comercial. Se compran muchos fertilizantes, hay una cooperación ahí. Entonces Brasil tiene una política de potencia regional que
Lula lo ha profundizado porque sí ahí hay una diferencia. Bolsonaro decía, bueno, hacemos esto, pero nuestro alineamiento estratégico es con Washington, en última instancia. O sea, y trataban de pilotear eso. Lula en ese muestra más autonomía y había una cuestión, Lula quiere recuperar, y el lulismo, esa cuestión de tenemos que armar Sudamérica, rearmarla UNASUR, y en eso Bolsonaro era más, le hacía caso a Washington, como diciendo, bueno, está bien, desarmamos UNASUR, desarmamos un esquema ampliado, porque eso Estados Unidos sabe que Brasil sin la región puede hacer ese juego, pero tiene patas cortas, o sea, tiene menos vuelo. No le puede discutir la hegemonía de Estados Unidos en el continente. Porque lo único que puede discutir la hegemonía de Estados Unidos en el continente, y por lo tanto romper esa calidad de patio trasero, es una articulación de la cuenca del Plata. O sea que Brasil junto a Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia constituyen un bloque. Ese es el núcleo mínimo. Ahí hay una posibilidad. Es más, la transición del poder actual te da una enorme posibilidad para avanzar hacia eso. Porque va a haber muchas presiones, es muy desafiante, pero si lo comparamos con otras épocas históricas, como la que le tocó, por ejemplo, en los 50 a Argentina, hoy tenés más márgenes de maniobra. Cuando Argentina a Estados Unidos le impuso embargo, bloqueos, impedimentos al desarrollo, había pocas alternativas. Estaba bastante difícil enfrentarse a ese escenario. Hoy el escenario, creo yo, es bastante diferente. Obviamente las presiones van a ser muchas, pero creo que hay condiciones para no solo no ser patio trasero de Estados Unidos, una potencia en declive, sino también romper ese otro escenario que sería una neodependencia con China y el Asia Indo-Pacífico. No es una dependencia a la vieja usanza, en el sentido de que también implica una subordinación política y estratégica. China no tiene ese comportamiento. No le preocupa que... No es su política, no tiene un patrón de imperialismo de tipo occidental que refuerza la acumulación económica con acciones políticas, es más militares. Cadena de suministro, ¿no? Que... Sí. Ellos saben que si ellos organizan 1.400 millones de personas, lo suyo, por gravedad, o sea, el mundo tiende a girar alrededor de ellos. Aparte son tradicionalmente una sociedad más defensiva que ofensiva. Cuando ellos tuvieron en el 1400 una flota impresionante, 10 veces más grande que las carabelas con las que Colón conquistó América o empezó la incursión en América, nunca se le ocurrió establecer una colonia. Ellos ya son un gigante en sí mismos, no tienen ambiciones expansionistas. Para ellos lo importante es organizarse ellos. Entonces, y tienen otra... Pero sí te genera una asimetría muy grande. Entonces, si vos tenés un gigante, 1.400 millones de personas, que es un tercio de la economía mundial, o en este caso de la industria, con la tecnología, y vos sos productor de materias primas, sí. Y vos no tenés escala para discutir otro lugar como Argentina solo. Ni Brasil tiene escala, que es bastante más grande que nosotros. Entonces, ahí está también la cuestión de que la integración regional o la idea del polo propio también te permite discutir, no quedar entrampado en esa cuestión de neodependencia. Sí, tampoco vas a discutirles de igual, ni siquiera como región, ¿no? Pero sí te da otro piso. Y te da piso incluso, a veces hasta en cuestiones mínimas, para comercializar productos de mayor valor agregado. Porque te dice, bueno, a mí me encanta el vino argentino. Te van a una web y te dice, bueno, te compro 2 millones. No, pero yo produzco 10.000. O sea, no tenés escala para entrar en el mercado chino. Claro, con 2.000 claro, una escuela. Es que hasta para hacer turismo, que ellos vengan para acá, ellos no quieren negociar por país. Quieren un paquete que diga Argentina, Brasil, Chile, porque son otras escalas. Y nosotros tenemos que ver que es el umbral de poder, diría Metol Ferré, ¿no? O sea, que es ya el continentalismo, que eso ya es así desde los 50, ¿no? La Argentina quedó chica en ese nuevo umbral para discutir posibilidades de desarrollo, posibilidades de ser un actor, posibilidades de tener una política soberana. Entonces, bueno, y encima ahora es un continentalismo articulado a una escala global, porque por eso es tan importante lo de los BRICS, porque eso te permite tener otro plafón, otra cooperación.
te garantiza esa dinámica multipolar, lo de los BRICS, porque hay muchas diferencias internas dentro de los BRICS, hay muchas lógicas distintas, pero todos están de acuerdo en una cosa fundamental. Esto tiene que funcionar de forma multipolar. Entonces hay que garantizar, un ejemplo, India y China tienen muchas diferencias y mucha competencia estratégica está así, pero los dos están de acuerdo en una cosa fundamental, que por ejemplo, en la guerra de Ucrania no iban a dejar a Rusia que caiga frente a la guerra económica occidental. Incluso porque no les conviene que eso suceda. Entonces, India pasó a comprar 33 veces más petróleo a Rusia a partir del 2022. 33 veces. Entonces, la cuestión es así. India y China tienen hasta problemas fronterizos importantes. Bueno. Y 2x3 eso se recrudece, hay escaramuzas. Ahora hace poquito hubo uno. Bueno, pasa 2x3. Así todo, hasta desarrollan patentes conjuntas en materia de inteligencia artificial o de, bueno, no tanto quizá en inteligencia artificial, pero sí más, por ejemplo, en gestión urbana a través de inteligencia artificial o de herramientas, ¿no? Para que se entienda. Bueno, hay ahí todo un escenario de cooperación, pero para eso no solo hay que ser parte de ese esquema, sino, ¿no?, el continentalismo acá se vuelve importante. Ahí hay un camino, una salida. Bien, espectacular. Y vamos con el último tramo, entonces. Está vinculado, algunas cosas ya fuiste adelantando porque te surge Argentina siempre, ¿no? Pero te lo digo desde más un espectador, alguien que le gusta la geopolítica, pero no un conocedor como vos, y a veces agarra como una desesperación. Nos estamos perdiendo oportunidades, ¿cuánto de todo esto es reversible? ¿Qué pasa con Argentina? ¿Qué oportunidades estamos perdiendo? Entiendo que no estarás de acuerdo por el desarrollo que venís haciendo con el alineamiento automático con Occidente, expresado particularmente en Estados Unidos e Israel, pero bueno, danos tu mirada de esto, ¿no? De también un punto, como ya vamos a ir cerrando, también una mirada de futuro. ¿Qué se puede hacer? También incluyo en la pregunta, ¿qué se puede hacer con Argentina y cuáles son las oportunidades que nos da este nuevo orden mundial o este nuevo desorden mundial? Sí, que para nosotros el desorden tiene mucho de positivo, es una oportunidad. A río revuelto, ganancia de pescadores, dice. Claro, tenés que tener caña para pescar, ¿no? Claro. O sea, tenés que tener la estrategia. Ese es el problema, que nosotros estamos sin estrategia. Más ahora. Creo que venimos con un problema hace tiempo, pero ahora se agudizó. Que contrasta, por ejemplo, con Brasil. Que ellos tendrán sus problemas. No, tampoco es que descubrieron la pólvora, o el agujero del mate, pero están más ordenados y tienen una estrategia. Es el único país que, por ejemplo, tiene política en investigación y desarrollo de la región. El único. Tiene ya desde hace décadas, 2 décadas, por lo menos, un poco menos, una inversión en investigación y desarrollo arriba del 1% del PBI. Nosotros en el mejor momento llegamos al 0,65, hoy debemos estar ¿Seguirá México en 0,4. ese camino? No, pero México está re lejos. En ese momento secundaba Argentina con el 0,65, 2011, 2012, pero después se cayó a pedazos. Argentina debe estar en el 0. Es más, ahora estamos en un récord de falta de inversión. Cuando el mundo está en lo contrario, porque con la guerra mundial libre y fragmentada, por 2014, ¿qué ves? Que se aceleró la inversión en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo. Pasó del 2% del PBI promedio al 2,6%. ¿Por qué se da ese salto? Porque es competencia estratégica, es competencia tecnológica también. Entonces, yo veo con preocupación el escenario. Porque si vos, en plena revolución tecnológica productiva, en un escenario de competencia estratégica, reducís tus capacidades en la materia, las desarticulás, haces un cientificidio y exportás materia gris gratis. Digamos. Sí, aparte con un discurso de regalás ni exportás. Bienvenida la inteligencia artificial, claro. Bienvenida a las nuevas tecnologías, ¿no? Pareciera un discurso hipermoderno y de innovación, pero con las áreas de innovación e investigación destruidas. Tal cual, eso, entonces yo lo veo con preocupación. Cuando yo veo, los otros días se dio la cumbre China-CELAC. La CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, que se creó allá por el año 2010-2011 en Caracas, Venezuela,
que reúne, ¿no?, a los países de América Latina y el Caribe, creo que sigue viva en parte por este foro China-CELAC que se constituyó en 2014. Porque a China le importa tener un diálogo con la región como conjunto. Y de hecho, bueno, hicimos un trabajo el año pasado de una suerte de evaluación sobre los 10 años de ese foro China-CELAC, con lo que había avanzado y lo que no, y sus problemas. Ahora se produce hace unos días una reunión de China-CELAC en Beijing y estaban todos los mandatarios de América Latina haciendo negocios, acuerdos, inversiones. Lo de Brasil fue descomunal, la cantidad de cosas que acordó, de cooperación, de transferencia tecnológica, de empresas conjuntas, de inversiones, y nosotros fuimos el único país que no firmamos el documento final. El único país, los 33. Y que aparte se envió a personas de tercer nivel, ni siquiera no hubo funcionarios de importancia en Argentina. Entonces, estábamos fuera de eso. Esta política paracolonial, si siempre es grave para un país como Argentina, una política con el tamaño de Argentina, la ubicación geográfica, siempre hasta nuestras élites más conservadoras tuvieron esa idea de dependencia negociada. Esta política paracolonial, que es más paracolonial que las relaciones carnales de los 90, si ya es malo de por sí para nuestro país, que necesita mayores niveles de autonomía relativa, incluso te digo, hasta aunque sea como una dependencia negociada, ni siquiera te digo una política autonomista más clásica, ¿no?, propia de las tradiciones nacionales populares, pero digo una dependencia negociada, como hacen muchos países de la región. Pero no, si esa política paracolonial es negativa, siempre para nosotros es negativa. Imagínate ahora que estás en plena transición de poder mundial, en pleno declive del occidente geopolítico. Porque no por nada la región no crece desde 2014 y Japón y Europa no crecen desde el 2008. Todas las regiones que están, de cuyos centros metropolitanos, Estados Unidos, no crecen. No, por el ciclo económico en el que está la gran potencia del norte, que está en plena financiarización y estancamiento relativo, aunque todavía tienen muchos atributos de poder, aunque todavía puede hacer crecer en parte su economía, pero todo lo que está alrededor le cuesta. Y si vos no tenés autonomía para salir de eso, no solo no tenés autonomía, sino que al contrario reforzás esa dependencia, te bloqueás las oportunidades de desarrollo, te bloqueas la posibilidad de crecimiento, te bloqueas la posibilidad de acumulación ampliada. Vos fíjate qué obtiene el gobierno argentino de esa situación paracolonial. Un préstamo. Un préstamo al FMI. Que agrava ya la situación. Sé que no lo regalan aparte, no es que Es todas condicionalidades geopolíticas, porque te dice, no puede venir estas inversiones por acá, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, tenés que hacer esto, o sea, condicionalidades que hasta el propio Milei lo admitió. Cuando estaba negociando con el FMI, le dijo a los congresistas de Estados Unidos, usted, apenas me dan un préstamo al FMI, bueno, le dijo así, pero le dijo, y me dan todas estas condicionalidades, los chinos no me piden nada, y en 24 horas me resuelven la extensión del swap. Pero es así, o sea, ellos te dicen, bueno, vos no podés comprar armamento en un país que no es de la OTAN, por lo tanto no podés ni disuadir, ni hacer nada con esa ocupación colonial. No podés invertir en centrales nucleares, hacerlas con China, con Rusia, con el que fuera por fuera de la OTAN, pero la OTAN tampoco te va a hacer centrales nucleares acá, ni con tecnología de la OTAN, ni menos aún con la tecnología que maneja Argentina, que es la CANDU, como en su momento había ofrecido China. También tenés que trabar obras de infraestructura crítica si está China. Tampoco podés hacer un polo logístico en la Antártida, pero tampoco Estados Unidos te va a financiar un polo logístico en la Antártida. No la podés hacer con China, pero Estados Unidos no te va. Entonces, esa es la situación en la que vos quedás encerrado. Yo no te estoy diciendo nos tenemos que ir hacia un antiimperialismo ingenuo y a pelearse con Estados Unidos por la cuestión ideológica, pero tenés que tener un mínimo de autonomía para decir, bueno, no, yo esto tengo que avanzar, esto me conviene a mis intereses nacionales, esto necesito conectarme con ese mundo en crecimiento porque es el que
que es lo que hizo Brasil, nunca se desconectó con ese mundo, entonces puede garantizar mínimos de crecimiento, aunque con un perfil primario exportador que se le agudiza. Pero bueno, o sea, me parece que estamos en un problema, estamos desaprovechando muchas oportunidades, estamos desaprovechando un momento histórico importante para nosotros, que podríamos sacarle muchísimo más jugo si tuviésemos una estrategia nacional. Y tampoco estoy diciendo, mira, si a vos te meten que la elección o que tenés que elegir entre Estados Unidos y China, estás perdido ya. Si vos crees que esa es la elección, ya estás perdido, porque ya arrancaste perdiendo desde el vestuario. Ya entraste con la condicionalidad, con la Claro, dependencia. Ya viste, estoy en disputa, bueno, a ver quién voy. ¿A quién me regalo? Y aparte ya creíste que es un mundo bipolar. Ya estás mal en el diagnóstico, estás mal en la concepción, estás más en el diseño y mal para después planificar. Vos, en realidad, insisto, tu contradicción es si vos vas a poder o no construir un polo emergente para participar como protagonista en este escenario multipolar. Esto ya es así desde el año 99. Helio Jaguaribe, otro escritor brasileño de la Escuela de Autonomía, decía, bueno, o vamos hacia el globalismo, o sea, reforzamiento del sistema unipolar, imperio global, o vamos hacia un directorio mundial multipolar, y lo que se discute es si vos vas a ser parte de eso o no. Lo cito a Jaguaribe porque era bastante contrario a Lula y de ese nacionalismo conservador brasileño, ¿no? Como para decir, no es que lo está diciendo desde la izquierda. Sí. Lo mismo lo decía ya el Papa Francisco, antes del Papa Francisco, Bergoglio, en 2005, y en 2007 después el documento aparecía, lo refleja, en 2005 decía, bueno, América Latina tiene que discutir cuál va a ser el lugar en las batallas que vienen del siglo XXI y en el orden mundial en ciernes. Bueno, y de un montón de lugares podemos citar, esa es la batalla central. Ahora estaríamos mal parados porque justamente, aparte, con esto cierro la idea, de los 4 países más grandes de América Latina, Brasil, México, Argentina, Colombia, el único país donde se practica esta política de alineamiento automático, paracolonial, etcétera, nuevas relaciones carnales exacerbadas, es Argentina. Claro, entonces se convierte en una pieza fundamental en el tablero, pero no por razones positivas. Porque se bloquea que el Cono Sur y que la Cuenca del Plata se aglutine en una estrategia común, se bloquea el ingreso de Argentina en los BRICS, se bloquea el armado de la UNASUR, se bloquea un desarrollo en la Antártida distinto. Pero bueno, por eso estamos... por eso tenés a Scott Bessent viniendo a Argentina y reforzando el apoyo al gobierno, o tenés al jefe del Comando Sur también yendo a Tierra del Fuego, chequeando ¿no? de forma física que no se esté desarrollando el polo logístico ahí, que no haya inversiones de China, ni nada por el estilo. Entonces, en ese dilema creo que estamos, y hay que correr esa idea de que esto es una disputa China-Estados Unidos y que uno tiene que ver con quién se alinea. No. O sea, la cuestión es si nosotros podemos tener una estrategia propia en este escenario para aprovechar las oportunidades que hay. Espectacular, muy claro, Gabriel. Te hago la última, la verdad no estaba en el temario, pero creo que es bastante oportuna la pregunta con esto último que decís, ¿no? Para ir cerrando, seguramente tenés otros compromisos, pero enclave productivo en Tierra del Fuego, ¿qué mirada? Empezamos mundo, región, Argentina, y ahora nos vamos a la provincia más austral del mundo. ¿Cómo ves la finalización de ese régimen especial para la industrialización del continente? Yo en principio lo veo muy negativo porque entiendo que es algo que se tiene que discutir. ¿Qué hacemos en Tierra del Fuego? Si es conveniente hacer celulares o computadoras. Pero creo que, a ver, no hay que ser ingenuos en términos geopolíticos. O sea, lo que se está discutiendo ahí, me parece ahora, por la política de gobierno con respecto a Malvinas, que es un renunciamiento a la causa Malvinas. Esto lo estamos viendo en cantidad de foros internacionales, porque aparte estamos regalando cuestiones doctrinarias fundamentales para Argentina, como la cuestión de la integridad territorial. Bueno, estamos legitimando la ocupación de Malvinas y el uso económico que hacen los británicos de eso. La idea de autodeterminación permanentemente presente. Que es muy negativo para nosotros.
pensemos aparte lo loco, porque apoyamos a Milei, el gobierno de Milei, el gobierno argentino apoyó a Zelensky, a Ucrania, en nombre de la integridad territorial y en contra del principio de autodeterminación de los pueblos, que de alguna manera las repúblicas separatistas del Donbass esgrimían como argumento central. Sí. Entonces nosotros bueno, después se les cambió a Donald Trump y se cambió la política sobre Ucrania, como si eso fuera, digamos, jugar en un juego de mesa, en el TEC, ¿viste? Y no tenga consecuencias para el Estado. Bueno, que en ese contexto se desarme lo de Tierra del Fuego, que tiene que ver con un régimen que puede tener sus revisiones, pero tiene que ver con poblar territorios, generar industria, generar empleo, generar desarrollo económico, empleos que estén bien pagos además. Bueno, porque me parece que en ese contexto hay que leerlo como parte de, no solo en su aspecto económico, porque ahí nos encerramos si es productivo o no hacer celulares o si tenemos que hacer otra cosa, que se puede revisar, se puede ver cómo se puede rearticular eso. Pero me parece que no hay que perder de vista la cuestión geopolítica. Claro, el momento en el que ocurre, por qué ocurre y con qué otras políticas se relacionan. Exactamente, está en discusión con Malvinas, con la Antártida, con la Patagonia, con qué se hace con eso. No hay que ser ingenuos con eso. Yo también, incluso, a ver, nosotros, Argentina, eso hay que reconocerlo muy claramente. Nosotros vemos en la revolución tecnológica productiva anterior a esta, que era de la microelectrónica, el grupo FATE Aluar con la Facultad de Exactas de la UBA tenían un desarrollo en microelectrónica avanzado para hacer otra cosa, no ser ensambladuría, ser un jugador en la microelectrónica ya por los años 60, antes de los 70. Y eso lo desarmaron. Desarmó la dictadura de Onganía y Barbacena y ese sector. Porque significaba Argentina. Ese es el modelo ideal, si vos me querés decir. No sé en qué medida ahora sería técnicamente viable recuperar o actualizado, eso. Por ahí es otra rama de la tecnología. Claro, también ese es el problema, que vos, la estrategia muchas veces tiene que ver con los tiempos. Cuando vos quedás retrasado en el tiempo, perdés oportunidades, perdés el tren. Está bien mi preocupación, entonces. No es que vos decís, bueno, no, pero no, porque a veces la estrategia del otro es frenarte el tiempo, incluso, en que vos desarrollás algo para que llegues tarde. Cuando ya llegaste tarde, ya está, digamos, ya pasó el tren. Entonces, me parece que eso estamos discutiendo y yo insisto, lo veo como algo muy, muy negativo eso. Porque no estamos discutiendo si pagamos más o menos un celular, se está usando esa discusión, me parece, para una orientación geopolítica y geoestratégica que tiene el gobierno. Porque, por ejemplo, otras áreas no se discuten. ¿No? Discutamos por qué nosotros pagamos el comercio electrónico una comisión de 12% cuando en Estados Unidos es del 2%. ¿Por qué pagamos esa barbaridad en el monopolio del comercio electrónico que tiene una empresa que está subsidiada aparte? Ahí no lo discutimos. Que no genera empleo. Bueno, algo o genera, pero bueno, pero discutamos, porque eso también es carísimo. Y es el costo argentino, 6 veces más es el costo de comercio electrónico de Argentina con respecto a Estados Unidos. Bueno, eso nadie dice nada. Todas las fábricas decían, ¿no? Que los obreros decían el aire acondicionado acá en la puerta sale X cantidad de plata y cuando lo compras en Frávega online sale muchísimo más ahí. Claro. Aparte, nosotros tenemos producto de la bicicleta financiera un costo en dólares irrisorio. ¿Por qué no discutimos eso? ¿Por qué no discutimos que en realidad ¿cómo vamos a tener precios de la comida como en París? No estoy diciendo como España, porque ya somos más caros que España. Como en París o como las capitales del mundo. O sea, estamos más caros que Suiza, que tienen el salario mínimo en $4.000. O sea, estamos más caros en Suiza, pero con salario mínimo de $240. Entonces hay una distorsión total de precios ridículos que hace que el mismo producto en Argentina, Brasil valga en Argentina 2-3 veces, porque estás en una burbuja financiera. ¿Cómo se sostiene esa burbuja financiera? Bueno, se sostuvo parte con un blanqueo, ahora con más deuda. Bueno, entonces, en vez de discutir eso, que hace que vos tengas costos y todo sea mucho más caro, se toman atajos, pero me parece que hay una discusión que es económica, pero es geopolítica y geoestratégica. Después sí, en términos individuales, creo yo que podemos hacer
en Tierra del Fuego se pueden hacer muchas más cosas también. Por ejemplo, avanzar en todo lo que es hidrocarburos mucho más, en algunos minerales, en otras actividades productivas, en la madera también. O sea, hay un montón de cosas para hacer. El turismo también, para reforzar, que implica inversión pública, eso también. O en el desarrollo de una base logística, porque nosotros podríamos ahí, ahora que los buques Panamax, digamos, se llaman Panamax por el calado máximo que soporta el canal de Panamá. El tema es que el canal de Panamá quedó completamente chico en relación a los nuevos buques, hiperbuques, superbuques, portacontenedores. Entonces, el paso en el sur se va a volver cada vez más importante y estratégico. Nosotros podríamos proveer servicios portuarios, logísticos fundamentales ahí. Eso sería una actividad clave. Ahora, ¿qué es una de las cosas que se bloquean? Desarrollar ahí un polo logístico. Porque también tiene consecuencias estratégicas por la discusión no solo de Malvinas, sino también de la Antártida. Antártida. Excelente. Bueno, Gabriel, la verdad que te agradecemos un montón. Disfruté mucho la entrevista, así que espero que también ustedes que estuvieron ahí acompañándonos en YouTube les pongan un dedito que me gusta, compartan, que sigan también todas las redes del Centro de Estudios Chacabuco. Estamos en Instagram, en YouTube, en Next, bueno, en todas las redes sociales. Está bueno que participen, que nos propongan nuevas temáticas. Venimos dándole vuelta al mundo, a la Argentina. Hoy también nos metimos con algunas provincias en particular, así que ultra agradecidos de que nos sigan acompañando. Les agradezco nuevamente y hasta la próxima. Muchas gracias.